Dice su palabra, mas todas estas cosas sucedieron y están escritas como ejemplo para nosotros, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Estamos en los fines de los siglos. Y dice su palabra, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiémonos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, la Pascua, o para nosotros, que es la cena del Señor, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La levadura es símbolo de maldad, de pecado, de orgullo, de soberbia. La levadura es símbolo de falsedad, es maldad, y Dios quiere que nosotros participemos de esta ordenanza de nuestro Señor de una forma tal que solamente vea a Dios en nuestros corazones sinceridad, sinceridad. El Señor Jesús, en la noche que Él fue entregado, Él celebró la Pascua. Dice su palabra, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, porque antes en el versículo anterior dice, Señor, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y el Señor les da instrucciones a ellos, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al hombre, a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? A propósito, Judas nunca le dijo Señor a Jesús. Nunca le dijo mi Señor o mi Dios como lo hicieron los demás discípulos. Entonces, ¿soy yo, maestro? Tú lo has dicho, le dijo Jesús. Y sabemos que en ese momento Judas salió y quedaron los 11 y el Señor Jesús. Y mientras comían, aquí hay un punto y aparte, y mientras comían Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos. Aquí el Señor instituye la ordenanza de la cena del Señor. Esa ordenanza que es para nosotros. Nosotros no celebramos la Pascua, pero es lo equivalente para nosotros. No sacrificamos un cordero como en la Pascua, porque ya no es necesario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue crucificado una sola vez. Ahora lo tomamos a través de dos elementos simbólicos, el pan y el vino. Y aquí el Señor da la instrucción y lo establece para su iglesia. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para remisión de los pecados. Hermanos, esto es sumamente importante para nosotros, el cuerpo de Cristo. No es para cualquiera y es algo muy solemne, es la voluntad del Señor, tiene muchas bendiciones para las vidas de sus hijos, y cuando somos obedientes realmente seremos sumamente bendecidos, restaurados, renovados. Nuestras vidas irán hacia adelante, creciendo siempre en la gracia del Señor, perfeccionando nuestras vidas, madurando,
teniendo discernimiento y la gracia del Señor a través del poder del Espíritu Santo para servirle. Cuando esto no tiene mucho significado para nosotros y somos inconstantes, nuestras vidas no prosperan espiritualmente. Nuestras vidas no prosperan espiritualmente y por lo tanto realmente no hay futuro en la vida del creyente. Sabemos que el Señor dijo que la meta del Padre en nosotros es conformarnos a Cristo, a su estatura y plenitud. Y muchas veces eso es difícil en la mayoría de los creyentes. En el Antiguo Testamento, la Pascua era algo tan importante para el pueblo judío. También se le conoce como la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba por 7 días. Durante el reinado de diferentes reyes, hubo reyes muy malos, que se olvidaron de los mandamientos de Dios. El rey Acaz, padre de Ezequías, hermanos, este hombre se olvidó de estas ordenanzas y llegó a cerrar el templo. Realmente fue un hombre que se apartó de Dios, se siguió a dioses ajenos. Nosotros en nuestra vida y en el transcurso de nuestra vida somos como un rey. Llega el momento en que llegamos a la plenitud de la vida y Dios nos da muchas cosas. Nos da dones, talentos, recursos, sabiduría, inteligencia y mucha fuerza, mucho ímpetu para llegar a la cima de nuestra vida. Somos como reyes, nos toca reinar. Y dentro de ello Dios nos concede una familia. Y bueno, como padres, nosotros tenemos en nuestra mano el destino y el futuro de esa familia. Así un rey, aquí en la Biblia lo podemos ver. Estaba a la cabeza de la nación y realmente lo que el rey determinaba, lo que el rey pensaba y llegaba a hacerlo, era para bien o para mal de toda la nación. Y en el caso del rey, fue un rey malo, se inclinó a lo malo, llegó al punto de cerrar la casa de Dios, no sin antes llenarla de inmundicia de los dioses paganos y hacer altares, y en todo el territorio de Judá, pues llenarlo de altares y de dioses, y en todo árbol frondoso y en los montes establecer toda una idolatría terrible. Pero lo más trágico es que cerró la casa de Dios y apagó las lámparas y se interrumpieron todas las ceremonias que se tenían que hacer mañana y tarde, y obviamente por años no se llevó a cabo la Pascua. Después él mismo sacrificó a sus hijos a los ídolos y los pasó por fuego. Estoy hablando de ese rey malo Acaz, y Ezequías es el hijo. Se salvó de ser quemado por su padre a los ídolos, y él le sucede en el trono. Y ahora Ezequías le toca reinar. Realmente es increíble. Hay reyes malos, Dios tiene misericordia y un descendiente es bueno. Este joven de 25 años, cuando empezó a reinar, toma una decisión muy buena. Dice 2 Crónicas 29:10, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ya estaban muy mal. Ya esta nación venía siendo azotada y golpeada por los enemigos, los reyes de alrededor, por el pecado y la maldad, pues de los reyes de la misma nación. Pero este hombre, 25 años, toma una buena decisión. Hay muchas decisiones que tomamos en la vida. Ninguna se puede comparar si tú tomas la buena decisión de permitir que Dios sea el que guíe tu vida. Yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Realmente aquí era el límite. Si Ezequías, hijo de Acaz, sigue los pasos de su padre, hermanos, estoy seguro que hasta ahí hubiera llegado la nación de Israel. Unos
4 años antes, a ver si se ubican. Israel, la nación toda, se dividió con Roboam, el hijo de Salomón. Su soberbia lo llevó a que se apartara, se fracturara la nación, y 10 tribus, se les llama las del norte, se separaron, y nada más quedó de este lado Judá y Benjamín. Y los levitas, que siempre permanecieron fieles, Judá y Benjamín. Entonces, hay 2 líneas de reyes en la Biblia: los reyes de Israel y los reyes de Judá. En este caso estamos hablando de la línea de los reyes de Judá. Pero unos 4 años antes, esas 10 tribus llamadas del norte, que se separaron de lo que era la nación completa, habían sido ya aniquilados, desaparecidos, y habían sido conquistados, y los que no murieron fueron desplazados a otros territorios, de tal modo que fueron desarraigados totalmente. Una cosa muy triste. Cuando Ezequías toma el reino de Judá, sucediendo a su padre Acaz, por eso él dice estas cosas. Ya los reyes más poderosos de alrededor ya estaban sobre ellos para conquistarlos y aniquilarlos igualmente. Pero bendito Dios, llegó este rey y prácticamente se salvó Judá, el reino de Judá, de perderse en ese momento. De este momento de Ezequías al último rey, cuando ya rebasaron el límite de la paciencia de Dios, y llegan los babilonios, los caldeos, con Nabucodonosor, y son arrasados. De este momento de Ezequías a aquel momento de la conquista, el exterminio y la desaparición de la nación, todavía Dios tuvo paciencia por unos 110 años. Unos 110 años. 100 más 10 años, ¿verdad? Entonces, aquí, hermanos, hay un tiempo de renacimiento, de avivamiento, gracias a este hombre que determinó en su corazón hacer pacto con Dios. Nuestras vidas pueden tomar tanto ejemplo de estas cosas. Realmente, si nosotros no reconocemos que somos, existimos, hemos logrado y tenemos, a lo mejor no todo lo que quisiéramos, pero decimos, no nos va tan mal, estamos bien. Si no reconocemos que es Dios el que permite todas las cosas buenas en nuestra vida y todas esas bendiciones que podemos disfrutar, si no reconocemos que es Dios y por Él somos, estamos y existimos, tenemos y hemos logrado algunas metas, realmente nuestras vidas no tienen sentido. Podemos decir también, bueno, pero el mundo vive sin Dios. ¿Y cómo están? Están mucho mejor que nosotros. Ahí están los poderosos, los que gobiernan, los príncipes, los que viven con todo tipo de abundancia, de comodidad. Sí, es verdad, pero no podemos hacer eso y compararnos. Que porque ellos están así, están en lo correcto y están bien. No es cierto. Los soberbios son como el mar en tempestad que nunca está quieto. Y siempre sus vidas son vidas tan maldecidas, tan inconstantes y tan atormentadas que ellos no bendicen a nadie. Ellos han llegado, han logrado, han escalado y han logrado esas metas, pero a costa del sufrimiento, la explotación, la opresión y hasta la muerte de muchas personas a su paso. Realmente no podemos pensar que ellos, al tener tanto poder, todo el dinero del mundo y el mundo a sus pies, podemos decir que es gracias a Dios. No, el hombre es como un Dios, pero un Dios con D minúscula. Y puede hacer lo que se proponga. Ahí tenemos a los grandes de la tierra, ¿no? Y Dios los deja. Un Hitler, un Stalin, un Mao Zedong. Pues Dios lo permite. Pero nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestra realidad, desde nuestro contexto personal, pequeñitos o grandes o medianos, como tú te sientas, realmente
una de las decisiones más grandes e importantes de tu vida es que tú pongas los ojos en Dios, que le reconozcas que Él es sobre todos y por todos, y Él hizo el universo, la tierra, toda la creación, y por Él existo y por Él estoy en pie. Eso es un gran acierto en nuestras vidas. Y tampoco pues tomar a Dios como algo que solamente cuando tengo necesidad lo busco y clamo a Él, no, tampoco. Como en la religión, ¿verdad? Tienen sus diositos y pues les hacen sus peticiones, y pues a veces los diositos esos se tardan y pues los castigan y cosas de esas chuscas que no. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es el creador del universo y es un Dios temible. Él ya dijo, Él ya estableció, Él va a hacer todo lo que ha dicho, y Él tiene aquí en su palabra vida y promesas para los que las creen. Dice su palabra, hay justos que tienen vidas y viven como si fueran, o reciben, la vida les da una vida como si fueran injustos. Y hay injustos que durante su vida tienen tantas cosas y bendiciones como si fueran justos. Y así hay de todo bajo el sol, para que cuando salgamos de esta tierra no nos sorprenda ya nada. Les decía la vez pasada, ¿y me puedes dar un ejemplo de una persona que haya recibido todo lo malo aquí en la vida, pero era justo? Y me vino a la mente el mendigo Lázaro. Vivía de limosnas y estaba enfermo, lleno de llagas y siempre con hambre. Tenía el estómago vacío siempre y tan solo deseaba comer las sobras que caían de la mesa de ese rico que tenía tanta riqueza y que hacía banquete con tanta esplendidez. Pero ni eso se le concedió, pero era justo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos permite mirar del otro lado de esta vida, lo vemos disfrutando de las bendiciones y de la vida eterna en el seno de reposo de el patriarca Abraham. ¡Qué tremendo! Así que, desde tu propio contexto personal, desde tu propia perspectiva, desde el lugar donde Dios te pone y te tiene, es importante que tomemos buenas decisiones, como las tomó Ezequías, hermanos. Quiero que me acompañen a Segunda de Reyes, capítulo 18. Quiero que veamos ahí lo que dice de este rey. En el versículo 3, hablando de el rey Ezequías, hijo de Acaz, el rey malo, pero ahora él reina. Dice el 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, cosa de bronce. Fíjense, ¿qué podemos ver en esta decisión de Ezequías? Él es joven, empieza a reinar, inmediatamente toma buenas decisiones, y aquí vemos un celo por su Dios, discernimiento, ningún ídolo, nada que no sea mi Dios, y todo lo demás lo quitó, lo echó fuera. Nosotros tenemos muchos ídolos, conocemos la verdad, tenemos la Biblia, Cristo nos ha sellado, nos ha salvado, tenemos al Espíritu Santo, y podemos tener todavía muchos ídolos. Tenemos nosotros que tener discernimiento, pedirle a Dios sabiduría, saber discernir las cosas entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, lo bíblico y lo que no es bíblico. Hay muchas cosas que parecen buenas o que son buenas, pero no son bíblicas. Dios es radical. O somos del mundo o somos de Él, y punto, no hay más. No hay un punto intermedio, no hay un ambiente en que pues podemos fluctuar y estar cómodos, no. Y dice el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, puso su esperanza, es decir, su confianza, su fe, enfocó muy bien. Ni después ni antes de él hubo otro como él,
entre todos los reyes de Judá. ¡Qué tremendo! ¿Y saben este testimonio de quién es? Es el testimonio mismo de Dios. Es el testimonio del Espíritu Santo. Todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Y lo que Dios dice, aunque lo haya dicho un hombre y está escrito aquí, es palabra de Dios. Y Dios da testimonio de Ezequías, que dice, como él no hubo otro de todos los reyes de Judá. 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Para nosotros, por ejemplo, tenemos porciones en el Nuevo Testamento. Nunca se apartará de tus ojos este libro de la ley, hablando de Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y a nosotros en el Nuevo Testamento Dios nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es un estilo de vida, es algo en el cual Dios nos manda y nos dice: no te apartes ni a derecha ni a izquierda, permanece. ¿Cuál es el resultado? Yo lo he dicho en una frase: es una vida abundante. Es una vida abundante, pero vamos a ver lo que dice Dios de Ezequías como resultado de esta forma de actuar, de estas acciones y decisiones, de un celo por Dios y un discernimiento de las cosas. Porque muchas veces lo que tenemos nosotros es una falta de discernimiento. Y realmente eso es muy triste, tener discernimiento. Bien, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Siguió a Jehová y no se apartó de él. Dios nos dice en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo dejó huella para que sigamos sus pisadas, No hay forma de perderse. Tristemente, no sé, pero muchos se pierden. Puestos los ojos en Jesús, dice el Señor. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Cuál fue el resultado? En aquel tiempo, hermanos, los poderosos, los reyes, solamente estaban mirando a los pueblos para conquistarlos. Y más, si sabían que eran pueblos prósperos, con riqueza. Y realmente Judá era un pueblo muy rico. Entonces Judá representaba un buen botín para cualquier rey poderoso. Y estaban sobre ellos. Por eso leíamos que Ezequías tomó la decisión de hacer pacto con Dios. Porque realmente dice: si no estamos con Dios, perecemos. Y miren lo que dice el versículo que sigue, el versículo 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Y quién es el rey de Asiria? Era un imperio poderosísimo, hermanos. Los ejércitos de los asirios eran soldados despiadados. Tenían una forma de torturar a sus enemigos hasta el último aliento de su vida, de matar de una forma tan horrible como ensartarlos como si fueran mariposas y meterles una estaca de la cabeza a los pies. Algo terrible este ejército y muy poderoso. Y dice que él se rebeló contra él. Y este rey no le pudo hacer nada. ¿Por qué? Jehová estaba con él. ¿Dónde otro lado hemos oído esa frase? Pero Jehová estaba con él, con José, exactamente. Y dice el versículo 8: hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. O sea que la mano de Dios estuvo con este rey. Entonces, ya pasando a sus acciones como rey, mirando con tristeza todo lo que el abandono, el olvido y toda la rebelión que
se había hecho contra Dios. La casa del Señor estaba abandonada, las ceremonias, el rito, todo estaba olvidado, tirado, y él inmediatamente se propone a restaurar el culto del templo. ¿En qué consistía esto? Los levitas y los sacerdotes se encargaban en la administración diaria en la casa de Dios. El tabernáculo, que tenía el atrio, luego entraban al tabernáculo, que estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Esto se olvidó, totalmente abandonado. Los levitas y los sacerdotes, al quedar desamparados, porque ellos vivían de lo que el pueblo aportaba en cuanto a diezmos, ofrendas, primicias, pues cada quien fue a buscar su propia vida. La casa de Dios quedó abandonada y para colmo, el padre de Ezequías, Acaz, había cerrado el templo, no sin antes haberlo llenado de todo tipo de inmundicia, de abominación, de todas sus idolatrías que este hombre tenía. Entonces Ezequías convoca a los levitas, a los sacerdotes, a santificarse. Y los pocos que llegaron, inmediatamente les dice: vayan y limpien la casa de Jehová. Y un tiempo después vienen y dice: hemos sacado todas las inmundicias del templo. Y convocaba a más levitas y los sacerdotes que faltaban, vengan y tomen sus lugares. Y cuando logran más o menos tener lista la casa de Dios, hermanos, él, dentro de estos siervos de Dios, levitas, principalmente levitas, organizó la alabanza a Dios. Y mientras se seguía trabajando en la casa de Dios, ordenándolo todo, allí estaban los levitas cantando alabanzas a Dios todo el tiempo. Y Dios fue propicio a él. Llega el momento en que llegan más levitas, más sacerdotes, se santifican y por fin todo está en orden y Ezequías restablece el servicio de la casa de Dios. De tal modo que ahora se prenden las lámparas, se lleva a cabo la administración en el lugar santo. ¿Y cuál era eso? Poner incienso, poner los panes sobre la mesa sin levadura, mantener las lámparas prendidas. Y ahora él se propone llevar a cabo la Pascua. La Pascua para ellos era algo tan importante, pero debido al pecado y a la apostasía de los reyes, eso ya había quedado olvidado. Dios por eso los tenía ya en la mira para desaparecerlos. Pero este hombre hace estas cosas. Y quiero que estén conmigo en el capítulo 30 de Segunda Crónicas, por favor. Y vamos leyéndolo nada más como una historia, quizá haga algún comentario. Dice el versículo 1: envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Normalmente la Pascua se celebraba en el día 14 del primer mes. Pero como aquí estaban trabajando para poner todo en orden, en realidad no fue posible, pues ese primer mes seguían trabajando para que todo quedara ordenado y preparado para celebrar la Pascua, y no pueden hacerla en el primer mes. Entonces Ezequías convoca a los príncipes, al pueblo, a la congregación, y les toma consejo, se ponen de acuerdo y determinan que la Pascua se va a llevar a cabo en el segundo mes, en el día 14. O sea, aquí vemos a este hombre con su corazón enfocado en las cosas de Dios. Es el rey. Sí, pero es un gran testimonio y un ejemplo de este hombre, como para que nosotros igual pensemos y demos el lugar y la importancia, la preponderancia que corresponde el lugar de Dios en nuestras vidas. Esto era algo tan importante. Y ahora no solamente él se fija en Judá, en Benjamín y los levitas y todos que les corresponde el ministerio de la casa, sino que ahora mira más allá a sus hermanos, las 10 tribus del norte. Dice el versículo 3: porque entonces
no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes, ¿ven esto? Santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Por eso no podían celebrar la Pascua en el primer mes. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron, aquí ellos ven por sus hermanos, que se habían alejado y apartado de Dios, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel. Las 10 tribus se les nombra así, todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Israel y de Judá y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Ya nada más era un remanente, porque los reyes de Asiria ya habían arrasado con ellos. Dice: no sean como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y los entregó a disolución, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario. Casi son las mismas palabras que Pedro nos está diciendo ahí. Someteos pues a Dios, bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Bueno, aquí está hablándole a sus hermanos, las demás tribus. Someteos pues a Jehová, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová nuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará su rostro a vosotros si os volviereis a él. Vean lo que está diciendo. En otras palabras, hermanos, en Dios tenemos promesas, bendiciones. Sin Dios realmente tenemos muchas calamidades. Yo no sé, cada quien sabe, ¿verdad? Pero tenemos muchas calamidades. Si los que nos esforzamos por estar en Dios, muchas veces estamos batallando y luchando para permanecer firmes, porque estamos siempre en esta carne. Esta carne se rebela contra las cosas de Dios. Muchas veces en nosotros todavía hay egoísmo, avaricia, orgullo. Todavía atisbamos hacia el mundo y queremos con lo que el mundo tiene. O sea, se batalla. La Biblia nos da cuadros perfectos de esas luchas y esas batallas, esa resistencia a obedecer el consejo de hermanos, o en este caso del rey que ama tanto a Dios y que se preocupa por los demás. Y manda a sus siervos a hablar y a decirles: vengan, acérquense a Dios, para que sean bendecidos sus hijos, para que allá donde están cautivos, esos reyes tengan misericordia de ellos y sean liberados, y cosas así. Cuando realmente podemos tener y encontrar la paz en Cristo, si volvemos a la palabra, si nos sentamos y oramos a Dios, buscamos su rostro, abrimos su Biblia, buscamos el norte, buscamos a la iglesia, buscamos la congregación. Realmente, hermanos, una vida sin Dios, sin Cristo es muy triste, es muy vacía, y no le encontramos sentido a la vida. Entonces, vean cómo Ezequías está llamando, invitando, buscándoles: vengan, acérquense a Dios. Versículo 10 dice: pasaron pues los correos
de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, más se reían y burlaban de ellos. Y así pasa, así pasa. Los hermanos que se alejan se endurecen, definitivamente. El mundo los endurece, los engaña con el orgullo falso. Y les hablas, te escuchan por educación quizá, pero das la vuelta y están riéndose. ¿Por qué? Porque realmente sus corazones están totalmente ajenos. La persona que se aleja de Dios realmente es engañada, su corazón es engrosado, ajeno, duro hacia las cosas de Dios. Pero siempre va a haber quien responda. Con todo eso, algunos hombres de Aser y Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. O sea, todos estaban un poco desorientados porque había pasado tanto tiempo que no se celebraba esto. Pero miren cómo ellos buscan a Dios y están de un solo corazón. Y en ese momento ellos toman decisiones. Porque me imagino que ahí están celebrando la Pascua y están todos contentos y toda la multitud de un solo corazón para Dios. Pero a lo mejor allá a 2 cuadras estaba un altar y allá a la vuelta de esa esquina otro altar y se van y agarran todo lo que encuentran de esos altares y los tiran, los derriban. O sea, si nos acercamos a Dios, Él nos va a alumbrar, Él nos va a dar discernimiento, va a poner su celo en nosotros. Dios es celoso, es un celo santo y nosotros nos falta mucho eso, Pensamos que no es tan malo lo que hace el hermano o la hermana. Está así ahí mirando los huevos ahora que pasaron esos huevos. Pero no sé tú qué piensas, ¿no? Pero la verdad a mí me da náuseas, ni siquiera. Hagan de cuenta que me alejo corriendo. Es algo abominable para mí. Debíamos tener celo y discernimiento y que Dios nos dé ese celo por su obra, por sus cosas. Ellos salieron a echar fuera toda esa basura. Versículo 16. Y tomaron su lugar los sacerdotes y los levitas y los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que rociaban de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Los que debían hacer el sacrificio eran los sacerdotes, pero ahí, al no estar santificados aquellos y los levitas sí, ellos estaban haciendo el trabajo de sacrificar las víctimas para esparcir la sangre. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que estaba escrito. Realmente era algo muy estricto. Participar de la Pascua, tenían que estar santificados todos. Entonces, si se tomaba la Pascua de una forma no correcta, podía venir en ese mismo momento muerte. Sin embargo, Ezequías estaba en una conexión con Dios y una sensibilidad espiritual tal que sus ojos
podían detectar todas estas cosas. ¿Y qué hace Ezequías? Inmediatamente que ve que pues vienen las tribus de fuera que igualmente han estado por años olvidados de todo esto y no entienden o no se acuerdan o no saben, simplemente hay ignorancia de cómo participar de la Pascua. Y toman la Pascua y están participando de ella en ese momento. El rey Ezequías salta al ruedo inmediatamente y clama a Dios y ora, intercede, porque Dios tenga misericordia de ellos y los acepte. Había un peligro inminente en ese tiempo, hermanos. Dios, cuando ponía su dedo, los hombres caían como si fueran insectos, muertos inmediatamente. Dice aquí, mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. ¿Sí? Estaban inmundos, no se habían santificado, pero en realidad en su corazón ellos lo hacían sinceramente, ellos lo hacían honestamente. Y Ezequías oró a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Vamos en la recta final. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con gran gozo y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. O sea, ¿cuál es el propósito de esto? Adorar, alabar, reconocer, agradecer a Dios. Y estaban felices. Dios estaba en medio de ellos. El gozo que experimentaban no era más que una manifestación de Dios entre ellos y sus corazones alabando y adorando a Dios en esta ordenanza que ellos estaban llevando a cabo. 22. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué más había? Mucha gratitud, mucha gratitud. Hermanos, ¿qué pide Dios de nosotros? Sino un corazón sencillo, un corazón sincero, que le adore, que le alabe, que le dé reconocimiento, pero sobre todo gratitud. La gratitud agrada a Dios. Es un mandato para nosotros, ser agradecidos. La ingratitud es algo horrible, terrible. La ingratitud es algo que entristece a Dios y que un hijo ingrato, realmente, Dios lo mira de lejos. Pero un corazón agradecido, que siempre seamos agradecidos. Y yo creo que la gratitud para nosotros en este tiempo, hermanos, se manifiesta cuando estamos fieles en el tiempo y forma para adorar a Dios. Un corazón agradecido hoy en este tiempo es un corazón que va a estar a donde está la congregación de Dios, a donde está la congregación de los santos. ¿Para qué? Pues es aquí donde Dios mira tu corazón. Tú puedes verdaderamente traer tu gratitud a Dios, manifestada en adoración, en alabanza, en atención a su palabra, en no venir con las manos vacías. Realmente eso es parte natural de nuestra adoración, y eso solamente un corazón agradecido lo da. Una persona que no viene con esa actitud, con ese enfoque, con ese corazón, realmente a como viene se va, o se va peor. Pero el que viene con un corazón agradecido y adora a Dios y reconoce a Dios y le alaba, realmente va a recibir la bendición de Dios. Sus corazones son bendecidos con esa paz y ese gozo que solamente Él da, y podemos experimentar esa sensación de vida abundante sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Entonces, aquí podemos ver toda la bendición que resulta de obedecer las ordenanzas de Dios. El 10 de abril tenemos Santa Cena. Solamente los que son miembros del cuerpo de Cristo vamos a participar. Los que no están bautizados no pueden participar. Y puede que no estés bautizado porque no habéis tenido oportunidad.
Pero puede que no estés bautizado porque simplemente has rechazado el ofrecimiento de Dios de bendecir tu vida. No puedes participar. Así que vemos aquí que hay que santificarse. En este caso, los de Zabulón, los de Efraín, los de Neftalí llegaron y no se santificaron. Pero hermanos, si vemos la historia y el contexto en que se desarrolla esto, menos los reyes de Israel ya hasta habían sido llevados cautivos. O sea, años habían pasado y estaban totalmente desconectados. Pero llegaron con un corazón sincero y también fueron muy, muy bendecidos. Entonces hay mucho gozo, hay mucha alegría, hay mucha gratitud, mucha alabanza y adoración a Dios. Y Dios está muy contento con este pueblo ahora. Entonces, dice el 23, y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Y la celebraron otros 7 días con alegría. Dios mío, esto es grandioso. ¿Por qué? Dice, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. ¿Qué nos está diciendo esto? La respuesta de Dios, cómo Dios se agrada y mueve corazones. Y ahí está el rey Ezequías por delante de su hacienda, 1000 novillos. Yo realmente digo, ¿cómo sería eso? Sacrificar 2000 novillos y cuántos miles de ovejas para una fiesta de 7 días para un pueblo, pues no sé, pero han de haber sido algún millón, 2 millones, 3 millones. La verdad no tengo idea cuánto pueblo sería. Entonces, ya aquí se habían santificado muchos sacerdotes y ya estaban ahí listos sacrificando. 25. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. ¿Qué cosas? Una fiesta totalmente digna para el Dios de Israel. Después los sacerdotes y levitas, aquí ya termina todo, y dice, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída. Y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. ¿Y qué hace Dios? Manda sus bendiciones. A veces queremos ver las bendiciones en cosas materiales. No, qué precioso es cuando la bendición que tienes en tu corazón es gozo y paz. Gozo y paz y una gratitud a Dios y un deseo, un anhelo por su obra, por sus cosas. Porque se haga su voluntad, porque tu vida sea santificada más y más y porque haya arrepentimiento y Dios lleve a cabo en los corazones convicción para volverse a Él. O sea, es grande esto, es muy hermoso. Esta es la Pascua. Para nosotros es la cena del Señor. Realmente, si yo les platico la experiencia que tenemos cada vez que convocamos a la cena del Señor, realmente hay actitudes y respuestas muy tristes. Hay actitudes, respuestas indiferentes, como que no entienden qué significa eso. Pero todos los que somos bautizados y que somos parte del cuerpo de Cristo, que estamos conscientes de esto, realmente es un honor. Porque es una invitación de nuestro propio Señor Jesús. No es para cualquiera, no es para todos, sino para los que hemos estado en su presencia y que hemos recibido esa salvación tan grande. Todos los que hemos recibido esa salvación tan grande, pues se caracteriza porque hemos pasado por las aguas del bautismo, que es un cuadro perfecto que nos dice que hemos salido del mundo para estar en el cuerpo de Cristo. En el mundo, ¿quién gobierna? El mundo entero está bajo el maligno. Bajo quiere decir que está bajo dominio, bajo autoridad, el hombre que está sin Dios. Pero nosotros ahora en Cristo, saliendo de las aguas del bautismo, ahora tenemos o venimos a una vida nueva en donde formamos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, y Cristo es la cabeza.
¿Y eso qué significa? ¿Qué es tu cobertura? ¿Qué es tu autoridad? Que tú estás ahora bajo su responsabilidad de Él, bajo su cuidado, que ahora Él se encarga de que Satanás no tenga nada que ver contigo y no te esté oprimiendo y no te esté atormentando y no te esté haciendo la vida imposible. A menos que Dios le da permiso, Satanás puede sacudirnos como lo hizo con Job, como lo hizo con Pedro y más, pero Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Cómo termina aquí? Quiero tomar el primer versículo del capítulo 31, de que ya se fueron todos, pero miren qué hicieron ellos. Dice, hechos todas las cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quemaron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, también Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Qué hermoso que realmente haya ese arrepentimiento y como ovejas descarriadas, pero ahora encausadas, mirando la presencia de Dios, su misericordia, la bendición, su gozo. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Realmente, pues es el cuerpo de Cristo. Realmente cuando una persona no ha hecho una decisión por Cristo, pues se siente extraña y se siente mal. Y pues para ella nosotros estamos como que un poquito, pues como que no encajamos en él ni él en nosotros. Pero los que sí somos, hemos de obedecer. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros tendremos la gracia de Dios, el poder de Dios y la autoridad de Dios para dar testimonio a los demás. Pero también para que nuestras propias vidas cambien y dejemos esas actitudes de nerviosismo, de estrés, de orgullo, de egoísmo, de avaricia y demos un testimonio de lo que es Cristo a través de nuestras vidas. La Pascua yo la he visto como algo que nos bendice tanto, donde fortalecemos nuestra fe y donde tomamos o renovamos más bien nuestro corazón delante de Dios, nuestro pacto con Dios, para seguir adelante, porque el camino a la tierra prometida, pues es una carrera, como lo dice el Señor, una carrera que se corre con paciencia, puestos los ojos en Jesús y ligeros de toda carga, pues de todo lo que implica el mundo y el pecado y todas aquellas cosas que nos pueden distraer de la buena vida en Dios. Así que hermanos, pues estamos mirando la vida de Ezequías y todavía vamos a ver un poquito más, pero coincide con que estamos a punto de celebrar la Cena del Señor el domingo 10 de abril. No va a haber bautismos, así que si alguien dice, yo quiero participar en la Cena del Señor, pero no está bautizado, pues no va a tomar la Cena del Señor. Pero sí, los que somos parte de la iglesia, y como siempre lo hemos hecho, a veces vienen hermanos de otras congregaciones y pues si están preparados pueden participar de la Cena del Señor. Porque en realidad la iglesia, el cuerpo de Cristo es uno solo. Y hay en todo el mundo iglesias locales, cuerpos locales de creyentes y realmente somos en Cristo uno solo. Entonces, en ese sentido no hay problema. Yo les invito, hermanos, a que recapacitemos en nuestra vida propia, tomemos buenas decisiones, busquemos a Dios y fortalezcamos nuestra comunión en Él. 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Oración, Biblia, comunión en la congregación de los santos, para adorar. Y esto te impulsa a que mires el campo donde están las almas que no conocen a Dios y hagamos lo que nos corresponde según dones y talentos que tengamos. Si tan solo tú dices, pues hermano, yo quiero llevar este folletito a mis amistades, pues llévalo, según tus dones, según tus talentos, según tu
tu pasión y tu amor por Dios, según Él actúe en cada uno de nosotros. Pero hagamos algo, somos siervos de Dios. Y tú dices, ¿siervos de qué? Pues precisamente de lo que estoy diciendo. Dios nos tiene porque tenemos una misión, llevar las buenas nuevas del Señor, la cena del Señor, todo lo que nos recuerda, y la bendición de tomarlo muy seriamente, muy solemnemente, con responsabilidad, y como los levitas y los sacerdotes, santificando nuestras vidas para participar en ello. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Bendice tu palabra, que no regrese vacía. Obra y actúa en cada hijo tuyo y fortalece nuestra fe. Que nos levantemos, nos fortalezcamos en la fe de Cristo y miremos a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo es que Él llevó a cabo su obra y nos dio esta ordenanza para no olvidar, para recordar y para proclamar que Él viene pronto? Padre Santo, hazlo, Señor, con tu iglesia, y así, donde quiera que se te adora, donde quiera que se te alaba, Señor, donde están tus hijos, Padre, tú seas reverenciado, adorado, obedecido y recordado a través de esta celebración. Bendito sea tu nombre, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén.